Hola, bienvenidos a la clase 15, bueno, la primera de la decimoquinta semana y penúltima de este curso de inferencia estadística. Seguimos ahorita estudiando el problema del contraste de hipótesis y recordando un poquito que hasta este momento pues hemos discutido o hemos expuesto un esquema para hacer contraste de hipótesis que desarrollaron Jerzy Neyman y su mejor amigo en el mundo, Egon Pearson, que ustedes lo van a encontrar en los libros de texto como el esquema de Neyman y Pearson para contrastar una hipótesis nula, teta está en una región teta 0 contra una alternativa, teta está en teta 1. Y consiste en lo siguiente. El paso número 1 es elegir y fijar el nivel de significancia. Recuerden que el nivel de significancia es la probabilidad de cometer un error tipo 1, o sea, de rechazar H0 falsamente. De los dos errores, ese es el más grave, ese es el que más nos interesa no cometer. Por eso lo queremos controlar nosotros y lo fijamos entre 0 y 1. Una vez que ya está fijo, ahora nos restringimos a la clase de pruebas, ese es el paso número 2, que tienen al menos ese nivel. Es decir, nos fijamos en el conjunto de todas las funciones de decisión, tales que, vean, aquí esto es la probabilidad de cometer error tipo 1. La función de decisión nos dice rechaza, delta igual a 1, cuando en realidad la nula era verdadera. Eso es rechazarla falsamente. Bueno, que el supremo de las probabilidades de rechazar falsamente sea menor o igual a alfa. Nos fijamos ya nada más en esas pruebas, es decir, en esa clase o esa familia de funciones de decisión. Y una vez que ya tenemos identificada esa clase, elegimos aquella cuya potencia sea uniformemente mayor. La potencia, vean, está definida como la probabilidad de rechazar cuando en efecto sí había que rechazar, cuando la hipótesis alternativa era verdadera. Esa queremos que sea grande, porque es la probabilidad de hacer algo bien. Ese algo bien es rechazar adecuadamente. Es decir, es la probabilidad de encontrar un efecto cuando este en realidad existe. Recuerden este ejemplo clásico en el que hay un laboratorio médico que quiere probar un nuevo fármaco, probarlo contra el placebo. En este caso, la hipótesis nula siempre es los dos tratamientos son iguales, o sea, el medicamento no hace nada, y la alternativa es el medicamento es mejor que el placebo. Ahí la que se quiere rechazar es la hipótesis nula, para probar, entre comillas, que el medicamento sí hace algo. Es decir, encontrar que el medicamento de veras tiene un efecto. Rechazar, en este contexto, en este ejemplo, que aplica a muchos casos, significa encontrar un efecto. Rechazar bien, rechazar verdaderamente, significa encontrar un efecto cuando éste de veras exista. Es decir, un verdadero positivo. Bueno, es bueno tener verdaderos positivos, entonces queremos que esa probabilidad sea grande. Esa probabilidad, vista como función del parámetro, se llama la potencia y queremos que sea uniformemente mayor. Uniformemente significa para todo posible valor de teta en esta región de la alternativa, teta mayúscula 1. Y ya, pues ese es el esquema de Jerzy Neyman y su mejor amigo en el mundo, Egon Pearson. Sin embargo, bueno, hay varios problemas con este esquema. Vamos a mencionar aquí al menos dos. Vamos a plantearlos a manera de preguntas. 1. P de pregunta. ¿Cómo elegir el nivel de significancia alfa? Uno ve que en la práctica, en los libros y eso, siempre alfa es 0.05, ¿no? Pero imaginemos que tenemos dos especialistas y les damos los datos para que los analicen, ¿no? O ellos se los dan al que analiza datos, en fin, hay dos equipos. Uno pone alfa igual a 0.04 y otro 0.05, porque así lo hicieron. Y en consecuencia, un equipo rechaza la hipótesis nula y otro no. Pregunta, ¿a cuál de los dos le hacemos caso? ¿Quién de los dos está bien? ¿Quién está mejor? ¿El que eligió 0.04 o el que eligió 0.05? ¿Cómo determinamos eso? Suena como bastante arbitrario de alguna manera cualquier valor que nosotros demos de alfa, ¿no? Y
el clásico 0.05 pues es completamente arbitrario. Entonces eso es un problema. ¿Cuál es el mejor valor de alfa o el más adecuado que debemos elegir en una cierta situación, ¿no? Otro problema, además en la práctica, es ¿y de dónde rayos saca luego un especialista que sepa dar un nivel alfa, ¿no? Luego uno dice, bueno, es que depende del caso de estudio, depende de el fenómeno en particular. Entonces hay que preguntarle al especialista. Pues luego el especialista no tiene ni idea de qué es eso del nivel alfa, ¿no? Pues para eso está el estadístico. Entonces, bueno, eso es un problema. El otro es, bueno, supongamos que de alguna manera ya nos pusimos de acuerdo y ya fijamos un nivel alfa, en este paso 1. Es un caso bonito, encontramos la prueba óptima, la uniformemente más potente y rechazamos H0 y estamos muy contentos porque rechazamos H0. Y esas siempre son buenas noticias. Pregunta, ¿qué tan robusto es el resultado? ¿Qué tan robusto es? Significa, ok, tú con estos datos rechazaste H0 y estás muy contento. Si hubieran salido unos datos ligeramente diferentes, ¿también habrías rechazado? Porque si la respuesta es no, si con unos datos un poquito diferentes obtuviéramos otro resultado, pues significa que pues no hay que estar tan contentos entonces, ¿no? O sea, rechazamos, pero apenitas, ¿no? Un poquito sale diferente un dato y no rechazamos, sale otro resultado. Y pues eso nos mete dudas, o sea, como sabiendo que siempre estamos aquí expuestos a todo tipo de fluctuaciones estadísticas, que todo esto es aleatorio, pues a lo mejor no estamos confiados o seguros de que tengamos motivos para de veras estar contentos. O al revés, y si no rechazamos y estamos muy tristes, son malas noticias, bueno, a lo mejor con un dato un poquitito diferente, sí habrías rechazado, en fin. A eso nos referimos con qué tan robusto es el resultado. Bueno, estos son dos problemas que pues existen, ahí están, ¿no? Hay otro enfoque, bueno, hay varios, ¿no? Pero al menos uno más, para hacer contrastes de hipótesis que da cuenta de estas dos, podríamos llamarlo, objeciones u observaciones, que es el enfoque de Sir Ronald Fisher. Históricamente fue al revés. Primero fue el planteamiento y el esquema de contraste de hipótesis de Sir Ronald Fisher, a partir de estas ideas que se le ocurrieron discutiendo con su amiga Muriel Bristol, que si podía distinguir o no entre las tazas de té. Y luego, después de ese esquema, fue que llegó este de Neyman y de su mejor amigo en todo el mundo, Pearson. Vamos ahorita a hablar, no nada más por motivos históricos, sino porque en el esquema de Sir Ronald Fisher sale un concepto, o se define un concepto que es importante en la práctica, o muy importante diría yo, que es el del p-value. Y de hecho, pues en la práctica uno de alguna manera utiliza una especie de mezcla de lo mejor de los dos esquemas, ¿no? Se usa un poquito de este y un poquito del de Sir Ronald Fisher. Entonces voy a borrar aquí sobre el planteamiento que ya hemos estudiado con cierto detalle. Y pues vamos a ver ahora el esquema de Sir Ronald Fisher. En este esquema, todo el objetivo es calcular esta cosa que se llama el p-value. Entonces hay un objetivo. Ahorita vemos qué es eso. Calcular una cosa llamada p-valor, o valor p, o p-value. En general, en castellano es común utilizar el nombre en inglés, p-value, pero también pueden decir p-valor. Fíjense, como siempre en este curso, sea x1 hasta xn, una muestra aleatoria de una población que nosotros modelamos con una densidad conocida, f, con un parámetro desconocido, θ. Y tenemos una hipótesis nula. Hasta ahorita todo igual. θ pertenece a una región H0. Eso es una hipótesis nula. Es decir, una afirmación sobre el parámetro del tipo el parámetro está en este conjunto o en este intervalo o toma este valor. De alguna de las siguientes formas.
de alguna de las SIGs significa siguientes formas. Son 3 formas. La 1, una hipótesis simple del tipo θ es igual a θ0. O bien una hipótesis compuesta del tipo θ menor o igual a θ0. O bien otra hipótesis compuesta del tipo θ mayor o igual a θ0. Ojo, en este esquema de Sir y Ronald Fisher no se plantea una hipótesis alternativa. Y en consecuencia, pues no hay función potencia. Y si no hay función potencia, pues no hay prueba uniformemente más potente ni nada de eso. Ojo. No se plantea una hipótesis alternativa, solo la nula. Una hipótesis, así fue como se hizo originalmente. Alternativa, ni, en consecuencia, una función potencia. Entonces, Sir Ronald Fisher con su planteamiento buscaba calcular esta cosa llamada el p-value. Y por otro lado, Neyman y su mejor amigo en el mundo Pearson buscaban con su planteamiento encontrar la prueba uniformemente más potente para un nivel alfa. Bueno. Igual, uno tiene de todas maneras una función de decisión. Una función de decisión que aquí se plantea casi igual a como se planteaba en el esquema de Neyman y de su mejor amigo en el mundo Pearson. Una función que va del espacio muestral a el conjunto de números 0 o 1, donde 0 lo interpretamos como evidencia a favor de la hipótesis nula y 1 como evidencia en contra de la hipótesis nula. Si la función de decisión sale 0, la decisión va a ser no rechaces, H0. Si sale 1, la decisión es rechaza, H0. No importa que no haya alternativa. Entonces sea delta subíndice alfa una función de decisión para H0, que puede ser de esta forma. Recuerden, 1 significa evidencia en contra de H0. Evidencia en contra si una cierta estadística de prueba es muy grande. ¿Qué tan grande? Mayor a un cierto número Q subíndice 1 menos alfa. O la función de decisión puede tener esta otra forma. Es evidencia a favor de, en contra de H0, aquí no hay alternativa, si una cierta estadística de prueba es demasiado pequeña. ¿Qué tan pequeña? Menor o igual que un cierto número Q subíndice alfa. Noten que aquí es 1 menos alfa y aquí es alfa, nada más. Aquí es mayor que y aquí es menor o igual. Donde T es una cierta estadística de prueba, típicamente la suma o el promedio de las observaciones, sobre todo cuando estamos muestreando de la familia exponencial, donde T es una estadística de prueba, Es decir, en vez de nosotros fijarnos en toda la muestra, nada más nos fijamos en la estadística, si es mayor que un cierto número para un tipo de problema, o si es menor o igual que otro número para otro tipo de problema, pero que son casi equivalentes, ¿no? Donde eso es una estadística de prueba, y estos números, Q subíndice 1 menos alfa, o Q subíndice alfa, pues son los cuantiles de la distribución nula de la estadística de prueba. Y Q subíndice Z, vamos a ponerla, es el cuantil Z. Cuantil es la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual a eso. Es el cuantil, es el número tal que la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que una variable independiente. Bueno, QZ es el cuantil, ese es el punto Z de la distribución nula de la estadística de prueba. O sea, la distribución nula, que habíamos escrito como G subíndice 0, es la función de distribución de la estadística de prueba, o sea, la función de probabilidad acumulada, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. O sea, bajo
teta 0. Bueno. Ahora vamos a definir este famoso p-value. Definimos, o definía Sir Ronald Fisher, definimos el p-value como, ojo, un p-value es una variable aleatoria. Como la variable aleatoria, aquí lo subrayamos porque es definición, lo escribo y ahorita lo comentamos. Es una variable aleatoria, usamos p minúscula, que es función de la muestra, por eso es una variable aleatoria, y es el ínfimo de los niveles alfas para los cuales rechazaríamos. La función de decisión es igual a 1. Vamos a escribir esto si quieren en castellano. El ínfimo, bueno, eso significa inf, de los niveles, o sea, alfa, para los cuales rechazamos h0. O sea, la función de decisión vale 1, que nos conduce a rechazar. Para los cuales rechazamos la hipótesis nula h0. Es decir, es el nivel de significancia más pequeño para los cuales, con esos datos que nos salieron, nosotros rechazaríamos la hipótesis nula. Vamos a escribir eso porque creo que vale la pena tener el concepto claro, porque esto se usa muchísimo, pero muchísimo en la práctica. Es decir, P nos dice cuál es el menor, que es con el ínfimo, nivel de significancia alfa al cual se rechazaría la hipótesis nula, se rechazaría h0 para la muestra x1 hasta xn. Es decir, en vez de contestar nosotros con un sí se rechaza o un no se rechaza, bueno, en el de Neyman y su mejor amigo en el mundo Pearson, fijamos un nivel alfa y luego contestamos con un sí o no. Para ese nivel alfa y con esta muestra, si rechazamos o no rechazamos. En el esquema de Sir Ronald Fisher no se contesta nunca sí ni no, simplemente se dice, con estos datos, este sería el nivel de significancia más pequeño para el cual se rechazaría la hipótesis. No se está rechazando ni no rechazando, simplemente se está reportando eso. Supongamos, por ejemplo, que nos sale un valor P de 0.03. Por ejemplo, nos sale para un problema de contraste de hipótesis y para un experimento un p-value de 0.03. Nos sale un p-value de p igual a 0.03. ¿Qué significa esto? Esto es el nivel de significancia más pequeño para el cual, con esos datos, rechazaríamos la hipótesis nula. O sea, si alfa fuera igual a 0.05, con este valor, se rechazaría h0. Se rechaza h0. Si alfa fuera igual a 0.04, se rechazaría h0. Estamos contentos. Si alfa fuera igual a 0.02, que más chiquito, no se rechazaría h0. No se rechaza h0. Y así. Entonces estamos nosotros reportando un umbral para los niveles de significancia. En el esquema, si fuera el esquema de Neyman y su mejor amigo en el mundo Pearson.
Por encima de este nivel de significancia, con estos datos rechazarías. Y por debajo de este nivel de significancia, con estos datos, no rechazarías. Lo que propone en su esquema Sir Ronald Fisher es: tú no digas rechazo la hipótesis o no rechazo. Tú reporta este valor P al especialista y que él decida qué hacer con él. Así abordamos o atendemos la objeción número 1 de cuál es el mejor nivel de alfa. Aquí no tenemos que decidir un nivel de alfa fijo. En ningún paso del proceso hay que elegirlo. Y pues también tenemos, se atiende la otra objeción, a la otra pregunta de qué tan robustos son los resultados. Si tuviéramos un nivel de significancia de 0.05 y P nos queda muy cerquita de ahí, significa que los resultados no son muy robustos. O sea, un dato un poquito diferente al que nos salió, un poquito arriba, un poquito abajo, nos habría conducido a un resultado diferente si el p-value fuera muy cercano al nivel alfa. Si el valor p es muy lejano al nivel alfa, ya sea que está muy por debajo o muy por arriba, pues eso querría decir que los resultados son bien robustos. Si los datos nos hubieran salido diferentes, ligeramente diferentes, no cambiaría esencialmente la decisión de rechazar o de no rechazar. Aunque bueno, en el esquema de Sir Ronald Fisher no hay niveles alfa, entonces simplemente un p-value pequeño es una evidencia robusta en favor de la hipótesis nula, y un p-value grande es evidencia poco robusta, podríamos decir, o poco clara, o no es evidencia a favor de H0. Entonces, ese es el planteamiento. Dice Sir Ronald Fisher. Dice Sir Ronald Fisher. Atendiendo las dos objeciones que planteamos al inicio, tú reporta el p-value al especialista y que él o ella decida qué hacer con él. Y tú, pues de alguna manera, no te la juegues así de que si se rechaza o no se rechaza. Y que él o ella decida qué hacer con él. Que el especialista o el especialista decida si eso es evidencia a favor de la hipótesis nula o no es evidencia suficiente a favor de la hipótesis nula. Entonces fíjense, con esta definición, un p-value grande significa que rechazaríamos H0 solo si alfa fuera muy grande, porque es el menor nivel alfa al cual rechazaríamos. Esa es la definición. Significa rechazaríamos H0 solo si alfa fuera muy grande. O sea, para nosotros poder rechazar H0 necesitaríamos un nivel muy grande. Y recuerden que el nivel es la probabilidad de cometer error tipo 1. Entonces tendríamos que aceptar una probabilidad de error tipo 1 muy grande. O sea, una proba significa probabilidad, de error tipo 1, el peor de los dos errores, muy grande. Entonces, pues eso es malo. Es malo en el contexto de que nosotros queremos rechazar la hipótesis nula. No siempre es el caso, pero en el 99% de los casos uno quiere rechazar la hipótesis nula. Un p-value pequeño, pues aplicamos el mismo razonamiento. Significa que rechazaríamos H0 incluso si alfa fuera muy pequeño. Rechazaríamos H0 aún si alfa fuera muy pequeño. Es decir, tenemos una probabilidad de error tipo 1 muy pequeña. Probabilidad, proba significa probabilidad, de error tipo 1 muy pequeña. Y eso es bueno.
Estamos, por supuesto, mezclando ahorita en el lenguaje los dos esquemas, ¿no? En el de Sir Ronald Fisher no hay hipótesis alternativa, entonces no hay error tipo 1 y error tipo 2. Por eso es que en todos los libros de texto y pedagógicamente siempre se ve primero el esquema de Neyman y de su mejor amigo en el mundo Pearson, y después en el de Ronald Fisher, como que hace más lógica o más sentido verlo en ese orden, aunque históricamente fue al revés. Es decir, una regla de pulgar que se deduce de esto. Un p-value, ojo, un p-value siempre es un número entre 0 y 1, ¿no? Porque es una probabilidad de algo. Un p-value grande en general es evidencia a favor de H0. Y nosotros en general buscamos evidencia en contra de H0. H0 casi siempre es algo que se quiere rechazar. Entonces un p-value grande son malas noticias para el especialista. Nadie quiere que le salgan p-values grandes en sus experimentos. Uno quiere lo opuesto. Un p-value chiquito siempre es evidencia en contra de H0. Evidencia en contra de H0. Y en el 99% de los casos, como uno quiere rechazar H0, pues uno busca evidencia en contra de H0, y un p-value chiquito es evidencia en contra y uno está muy contento. Pero lamentablemente, bueno, antes de esto, en la práctica normalmente uno usa las dos cosas, es decir, uno fija un nivel alfa y habla de probabilidades de error tipo 1 y tipo 2 y de la función potencia y la prueba óptima. Todo eso en el contexto de Neyman y Pearson, ¿no? Es decir, se utiliza el esquema de Neyman y su mejor amigo en el mundo Pearson, pero al final uno calcula y reporta el p-value siguiendo el esquema de Sir Ronald Fisher. Lo que sucede en la práctica usualmente es que uno fija el nivel alfa, calcula el p-value y se usa eso de alguna manera como regla de decisión en la práctica. P-value por debajo de alfa, rechazamos H0, p-value por arriba de alfa, no rechazamos H0. Más o menos así, a grandes rasgos, es como se hace la estadística en un enorme porcentaje de los experimentos y de las pruebas de este tipo, que son llamadas en general pruebas de significancia. Usualmente, cuando el p-value está por debajo del nivel alfa, se dice que los resultados son significativos. Así se dice. Cuando el p-value está por encima del nivel alfa, se dice que los resultados no son significativos. Y bueno, vamos a ver ejemplos de esto en algunos videos. Ya quedan pocos. Pero que quede claro que se usa una mezcla de los dos esquemas. Es lo que se utiliza en la práctica. Y bueno, es una lástima que los cuates que desarrollaron esto no hayan podido ponerse de acuerdo. Sir Ronald Fisher por un lado y Neyman y su mejor amigo en el mundo Pearson por otro lado. Porque bueno, ya había mencionado yo en un video anterior que esto dio lugar a una discusión al inicio, que después pasó a ser una controversia, que resultó ser más profunda de lo que parece a primera vista o de lo que aparenta, ¿no? Lo que se está discutiendo en el fondo es cuál es el papel de los modelos en la inferencia estadística cuando uno analiza con cuidado cada uno de estos dos esquemas. Pero primero, Sir Ronald Fisher, que plantea su esquema, que le interesa mucho a estos dos jóvenes, que eran Jerzy Neyman y su mejor amigo en el mundo, Egon Pearson, que con mucho entusiasmo y con mucho interés toman el esquema de Sir Ronald Fisher y según ellos lo mejoran. No estoy, bueno, o le hacen algo, pues, ¿no? De forma que ellos creían que quedaba un esquema más adecuado desde el punto de vista de ellos. Puede ser que sí o puede ser que no, pero pues a Sir Ronald Fisher no le gustó nada, porque pues no es fácil, ¿no? Que uno llegue con Sir Ronald Fisher y le diga, oye, mira, tu esquema para hacer pruebas de hipótesis, yo lo mejoré. Es como que lo mejoraste, o sea, ¿quiénes son estos dos muchachitos para venirme a decir a mí, Sir Ronald Fisher, que mejoraron el esquema que yo hice?
Y pues desde casi el inicio, la discusión entre estas dos partes, una discusión puramente académica, pero pues se contaminó y se vició por enojos y por muchas cosas. Si ustedes ven luego, hay de esto mucha documentación no solo en internet, sino en revistas especializadas de muchos tipos, bueno, de estadística, ¿no? Cuando ven la documentación de las discusiones entre estas dos partes, por escrito algunas, verbalmente otras, pues uno leyendo un poco entre líneas, pues ve que básicamente nomás están insultando unos a otros y que ya no están discutiendo prácticamente nada, ¿no? Digo, puede ser que se insulten con cierta clase, ¿no? Porque pues, si Ronald Fisher pues, es inglés y qué sé yo, ¿no? Pero en el fondo ya es una discusión como de mala fe, de mala leche. Y no ayudó, además que pues, todos estos cuates trabajaban en la misma universidad y en el mismo departamento y en el mismo edificio. No sé si hasta en el mismo piso, pero probablemente está en el mismo piso. Y todo el tiempo se estaban viendo las caras unos a otros. Y pues eso nada más como que alimentaba los enojos y la discusión que no iba a conducir a ningún lado y muchísima tensión. Y una tensión que además como que no tiene para dónde hacerse, ¿no? Porque ya les había dicho que Egon Pearson era hijo de otro gran estadístico, de Carl Pearson, que si bien él no estaba como directamente metido en esta controversia, pero uno dice, bueno, este problema va a terminar en que tienen que correr a alguien, ¿no? Hay que separar este grupito. No van a correr a Egon Pearson, porque pues es el hijo de Carl Pearson, ¿no? ¿Cómo van a correr al hijo de Carl Pearson? Pues él no se puede hacer nada, ¿no? No pueden correr a Sir Ronald Fisher, ni él va a decir, bueno, yo agarro mis cosas y me voy, porque es Sir Ronald Fisher. Finalmente, pues pasó lo que tenía que pasar. Se tuvo que ir de la universidad Jerzy Neyman, que de hecho él había llegado a hacer un postdoc con Carl Pearson, con el papá. Carl Pearson, platicando con Jerzy Neyman de sus intereses y todo, fue que dijo, oye, creo que tú trabajarías muy bien con mi hijo. O sea, como que tienen intereses alineados y así los presentó y comenzó esta relación muy corta y muy productiva, que pues finalmente Jerzy Neyman se tiene que ir y termina esta colaboración entre Jerzy Neyman y Egon Pearson, que igual entre ellos dos y Sir Ronald Fisher seguramente la discusión pudo haber llegado a lugares más fructíferos o más, si la discusión hubiera sido más sana de alguna manera, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo ya por las ramas. Y hay que plantear aquí una pregunta. Es bueno, ese es el p-value. La pregunta es, ¿y cómo calculamos el p-value, no? P de pregunta. ¿Y cómo calculamos el p-value? Vamos a hacerlo en algunos ejemplos, no en este video, en otros más adelante, pero vamos ahorita a dar una respuesta general. Tiene que ver con la forma de la función de decisión. Si la función de decisión es de este tipo, de las que es rechaza si la estadística es grandota, entonces el p-value, vamos a ponerlo como función de la muestra, es 1 menos la distribución nula de la estadística de prueba valuada en los datos. Si la estadística, si la función de decisión es del otro tipo, o sea, la que dice rechaza cuando la estadística de prueba es chiquita, menor que Q alfa, entonces el p-value es nada más la distribución nula de la estadística de prueba valuada en los datos. Lo cual se puede probar fácilmente mediante un cálculo directo que van a hacer ustedes, los estudiantes. Lo cual se puede probar fácilmente mediante cálculos directos. Y eso lo hacen los estudiantes. Mediante un cálculo directo. Que lo prueben los estudiantes. Es bien fácil. Que lo prueben los estudiantes.
Pero bueno, ya casi para terminar este video de hoy, supongamos que tenemos una función de decisión de este tipo. Nada más para poner un contexto de un ejemplito igual poco aterrizado, pero que es así, ¿no? Es decir, se rechaza la hipótesis nula si la estadística de prueba es grandota. Si ese fuera el caso, observen que esto de acá, esto es, g de 0 es la función de probabilidad acumulada de t. O sea, la probabilidad de observar algo menor a este valor t. 1 menos eso, pues es la probabilidad de observar algo mayor. Eso es lo que estamos midiendo. La probabilidad de observar algo mayor a aquello que en efecto observamos. Suponiendo que H0 es verdadera. Eso es lo que nos dice este subíndice 0. Y por eso se llama la distribución nula. En estos términos, nosotros podemos interpretar el p-value como una probabilidad. La probabilidad de observar una estadística, al menos tan grande como la que observamos, asumiendo que H0 es verdad, si fuera de este tipo. Ahora supongamos que es de este otro, donde las observaciones extremas son las muy pequeñas, es decir, rechazamos cuando t es muy chiquito. Aquí el p-value sería la probabilidad de observar algo como lo que observamos o más pequeño, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera porque G0 es la función de probabilidad acumulada. Es decir, el p-value lo podemos interpretar como, como la probabilidad. Recuerden además, siempre que nosotros en este curso de estadística, bueno, ya va a acabar, pero cuando hablamos de probabilidad, lo único aleatorio en este curso de inferencia, en este enfoque de inferencia, es la muestra. No hay nada más aleatorio. Probabilidad siempre tiene que ser sobre los datos o sobre las estadísticas. Si hablamos de probabilidad, bueno, es la probabilidad sobre t, sobre los datos o sobre la estadística. El parámetro no es aleatorio, al menos no en esta forma de hacer inferencia estadística. El p-value lo podemos interpretar como la probabilidad de observar una muestra al menos tan extrema como la que de hecho observamos, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, como la que de hecho observamos, suponiendo que H0 es verdadera. Un p-value muy chiquito, 0.0001, significa la probabilidad. Tú suponte que H0 es verdadera, vamos a suponer eso. Y te sale p-value 0.0001, que significa la probabilidad de observar una muestra como la que te salió, o más extremo, es bien bajita, bajo la hipótesis nula. O sea, es increíble que te haya salido esta muestra si tú supones que la hipótesis nula es verdadera. Entonces, creemos que la hipótesis nula seguramente ha de ser falsa. Por eso un p-value es evidencia en contra de la hipótesis nula. Un p-value muy grandote, 0.99. ¿Qué significa? Tú suponte que la hipótesis nula es verdadera. La probabilidad de observar una muestra al menos tan extrema como la que te salió es de 0.99. Es muy creíble, es muy razonable. Entonces, pues sí, puede ser. Es muy plausible, muy, no sé qué palabra les guste, que la hipótesis nula sea verdadera, y pues entonces eso es evidencia a favor de la hipótesis nula. Pero mucho ojo, el p-value se puede interpretar como una probabilidad sobre la muestra, sobre los datos, de esto que yo acabo de decir, pero, ojo, y esto es muy importante, es algo que causa mucha confusión, sobre todo en la práctica. El p-value no es la probabilidad de que H0 sea verdadera.
Para empezar, porque esto que está escrito aquí adentro de estos paréntesis cuadrados no tiene sentido. O sea, plantearse cuál es la probabilidad de que H0 sea verdadera. El hecho, o sea, si H0 es verdadera o no, no es algo aleatorio. Esto no es algo aleatorio. Es desconocido, pero no es aleatorio. Porque el parámetro es desconocido, pero no es aleatorio. Pero no es aleatorio. Entonces, no tiene sentido formularse la pregunta de cuál es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera o cuál es la probabilidad de que sea falsa a la luz de los datos. Porque eso no es un fenómeno aleatorio. Al menos no lo estamos modelando como tal. Hay otras formas de hacer inferencia estadística donde se puede modelar el parámetro como una variable aleatoria y tiene sentido preguntarse cuál es la probabilidad de que una hipótesis sea verdadera o no. Pero en este esquema no. Entonces mucho ojo con esto de acá. Bueno, con esto termino el video de hoy. Vamos a ver un par de ejemplos tomados sobre todo de la bioestadística, para ver así con algunos numeritos cómo podemos calcular estos p-values y cómo podemos realizar un ejercicio de contraste de hipótesis, planteando como en la práctica el nivel alfa, la prueba, calcular el p-value y compararlo con el nivel alfa que habíamos dado previamente, y con un par de ejemplos más y la discusión que tenemos pendiente desde hace mucho sobre la dualidad entre el problema de la estimación por intervalos y el del contraste de hipótesis, pues ya terminaremos nuestro curso de inferencia estadística. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.